¿Están todos listos para una sesión más? Es un tipo de tortura. Es un experimento, un estudio que estamos haciendo para ver quiénes sobreviven. Voy a tener tres conferencias y Claudia, y Carla, perdón, dos hoy día. A ver, hay una cláusula en la Constitución de Estados Unidos que prohíbe los estudios que son crueles. Así que esto es inconstitucional, esta conferencia. Para aquellos que aún les sigue funcionando el cerebro, vamos a hablar ahora sobre la ética en la investigación pediátrica. Este es un tema controversial para concluir el día, así que espero darles algunas cosas para que piensen y tengan tema de conversación para la comida. Bueno, mi descargo de responsabilidades. Ya, la ética en investigaciones o ensayos clínicos pediátricos. Básicamente tenemos que empezar con cómo definimos a niños. En inglés en los Estados Unidos utilizamos menores, con eso simplemente queremos decir cualquier persona que sea menor de 18 años. Por lo menos en Estados Unidos esa es la edad. Cualquier persona que es menor de los 18 años que es considerado demasiado joven para tomar decisiones por sí mismo. Y eso es a lo que me refiero. En Perú también es, ¿no? Sí. Básicamente estamos hablando de lo mismo entonces. Entonces, muchas preguntas. Voy a tratar de abordar unas. Estas son las preguntas que voy a tratar de abordar el día de hoy. Las condiciones para asegurarnos que la investigación con niños sea ética. Tenemos como fundamento los principios que mencionamos esta mañana. Y estos son más específicos para la investigación pediátrica. La idea básica es que para decidir si una investigación con niños es ética, tenemos que abordar estos 6 puntos o 6 preguntas y vamos a tratar de hacerlo. Bueno, espero que recuerden esto en la mañana. Mi punto de vista es que cualquier prueba clínica, ya sea con niños, adultos con Alzheimer o cualquier otra cosa, no es ética salvo que haya un buen motivo para realizar el estudio desde el punto de vista del valor social o el valor científico de la información que vayamos a obtener. La primera pregunta siempre ¿es la información que vamos a obtener a través de la investigación válida? ¿Justifica hacer el estudio? Si no, no es ético, detengámonos, no hacer nada. Primero es que sea valioso. De ser así, tenemos que preguntar si es que hay algún motivo importante para trabajar con niños. No deberíamos hacer investigación con personas que no pueden dar su consentimiento, si se puede realizar de manera igual con aquellos que puedan dar su consentimiento. Entonces, si el estudio se podría realizar con adultos de igual forma, lo haríamos con adultos. Solo vamos a hacer con niños si es que hay un buen motivo para hacerlo con niños. Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos un medicamento que funciona con adultos y queremos ver si funciona o no con niños. Otro de los motivos por los que quisimos en trabajar con niños es que queremos saber si algo funciona, no con niños. Puede ser segura con adultos, pero queremos ver si va a funcionar con los niños.
Una de las preguntas que me hacen es, ¿a qué punto en el desarrollo del medicamento? Si tenemos uno que recién se ha empezado a estudiar con adultos, ¿en qué momento debemos empezar a hacer las pruebas con niños? Creo que la respuesta a esta pregunta es compleja. Esto varía muchísimo dependiendo de las circunstancias específicas. He puesto aquí no necesariamente porque esté de acuerdo exactamente con ello, pero es la única publicación sistemática que aborda específicamente el tema de cuándo empezar, ¿no?, las pruebas con niños. Este es de un grupo de europeos especialistas en pediatría. Esa es una manera de abordar el tema, ¿no? Ese es uno de los grandes retos, como he mencionado. Sí, los niños solo debemos hacer las pruebas con niños si hay motivos realmente que lo justifiquen. Imagínense un estudio que se pudiese hacer con adultos de alto y que implicase alto riesgo. O se puede hacer la misma prueba con niños, pero con un riesgo bajo. ¿Qué harían que fuese ético? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta a estas preguntas? Yo no sé si ustedes conocen este estudio, pero hay un ejemplo bastante prominente, los Estados Unidos, donde se usó un estudio temprano de transferencia de genes y podían hacerlo entre adultos jóvenes o adolescentes. O si no, con niños muy jóvenes que enfrentaban no riesgo. Eso es un dilema que con frecuencia tenemos que enfrentar. Y uno de los motivos por lo que es interesante y tener a un filósofo formulado estas preguntas es porque dos de las cosas más importantes en la ética de investigación es que la gente decida, es decir, el consentimiento informado, y hacer que los riesgos sean tan bajos como sean posibles. Y como hemos mencionado, alguna vez los distintos principios entran en conflicto. Ese es un buen ejemplo. O obtenemos el consentimiento informado o tenemos riesgo bajo, pero no vamos a poder tener ambos. Entonces lo que tenemos que decidir, ¿qué es más importante, tener un riesgo bajo o el consentimiento informado? Y podemos hablar de distintos casos, del tipo de caso en el cual en general no debería tener. Creo que no hay una respuesta apropiada en todos los casos. No creo que el consentimiento informado sea lo más importante. Creo que depende mucho del caso en sí. Un motivo para tener niños en la investigación es que hay el potencial de que se van a beneficiar clínicamente de estar en el estudio. Imagínense un caso en el que tengamos probar un medicamento que parece que es seguro, que podría ser efectivo y no hay otro tratamiento para niños. Esto parecería que todos los requerimientos éticos se satisfacen y que podría ser aceptable. Entonces, gran parte de las personas están de acuerdo de que si tenemos un estudio que ofrece potencialmente beneficios clínicos para los niños, y beneficios que no se pueden obtener fuera del estudio, eso sería una condición para hacer que niños participen del estudio. Considero que esta es la pregunta ética central en la investigación pediátrica. Si estamos de acuerdo de que hay pruebas en las que hay beneficios importantes clínicos para que los niños estén en la prueba, tomen parte de la prueba, entonces no es ético. Pero ¿qué sucedería con un estudio que consideramos que es importante, pensamos que es factible, pero que no ofrece ningún beneficio potencial para los niños? Puede ser un estudio en el que solo se hacen un par de extracciones de sangre para los niños, solo para investigación, o imaginen una intervención. Tienen una prueba clínica en fase 1, fase 2, fase 3, y pero toda la prueba en general sí obtiene beneficios en general, pero quieren hacer una intervención como parte de eso, digamos una biopsia que no tiene un beneficio para el niño en sí. Y ese es el tipo de temas que surgen de la investigación pediátrica.
Hay motivos que pueden, para realizar estas pruebas en niños que no pueden dar consentimiento informado para beneficiar a otras personas y este sería el tema crítico. Eso lo llamo investigación sin beneficio. O sea, en general sí tiene un beneficio debido al valor social, pero no tiene beneficio para los niños que forman parte de las pruebas. Había una serie de debates sobre ese tipo de investigación por décadas y esa investigación sigue. Para los que están interesados en el tema, creo que lo más interesante de los debates históricos sobre esto, hay el debate de Ramsey, que he venido debatiendo esto por 20 años. Y como les voy a mostrar en unos momentos, el debate sigue en los Estados Unidos. Este es un estudio que se realizó en Baltimore, en el instituto que es Kennedy Krieger Institute, que está afiliado a la clínica Johns Hopkins. Bueno, los que están interesados les puedo dar los detalles, pero por ahora los detalles no son tan importantes. Lo importante es que los investigadores de esa prueba fueron enjuiciados por los padres que habían inscrito a los niños en el estudio. Los padres decidieron, pero después los padres presentaron un juicio y este proceso legal fue en las cortes en Maryland, que llegó hasta la Corte de Apelaciones, que es la corte más alta en el estado de Maryland. Y básicamente la corte denominó que no había beneficio para los niños. Así es que eso es parte de esto. Básicamente lo que están diciendo era que fue un tipo de estudio que no era ético. Y esto es un precedente importante en el estado de Maryland y tiene como 10 años este caso. También tenemos datos de investigación de dos grupos, de investigadores pediátricos y otros de estudiantes de medicina canadienses. Casi la mitad de las personas que participaron en la encuesta pensaron que la investigación que no tiene beneficios no es ética. O sea que hay personas, tanto en Estados Unidos, en Canadá, en todas partes del mundo, que piensan que ese tipo de investigación no es ética. Si no es ético, entonces no lo deberíamos hacer. Y si es ético, deberíamos ver cuándo, cómo lo podríamos hacer de una manera ética. Y eso es lo que he venido pensando o considerando en los últimos 10 años para tratar de ver cuándo, bajo qué circunstancias se podría realizar esta investigación pediátrica no beneficiosa. Y es así como empecé a considerar el tema. Ya, dejemos de pensar en la investigación por ahora, la médica, y pensemos en el resto del mundo. Una cosa que nos damos cuenta inmediatamente es que hay muchas situaciones en las que exponemos a los niños a riesgos por el beneficio de otros fuera de la investigación, y esto sucede todo el tiempo. Una vez leí una encuesta que sugería, hace 3 años, que decía que en un año más de 5 millones de niños en los Estados Unidos participaban en lo que yo llamo actividades de caridad, actividades que significan algún riesgo para los niños en beneficio de otros. Son ejemplos como, no sé si lo hacen acá, pero por ejemplo, es muy popular en los Estados Unidos. Tenemos estudiantes de secundaria que, por ejemplo, van en un viaje, digamos, a Disneyland en Estados Unidos y no tienen suficiente dinero. Entonces hacen actividades para recaudar fondos. Muchas veces la recaudación de fondos es para ellos mismos, otras veces para otras personas. Y una de las actividades más comunes de recaudación de recaudación de fondos es lavar automóviles. Eso se da en Estados Unidos, no sé si en Perú. Y lo que hacen es, tienen como un estacionamiento y tienes un montón de adolescentes con todos los implementos para lavar los autos y ponen un letrero gigante que dice $5 la limpieza de autos. Entran uno, lavan el carro, les da $5. Y eso lo hacen para recaudar fondos. Le pueden dar el dinero a niños pobres o pueden
enviarlo a víctimas de huracanes, por ejemplo, en el caso de Luciana, o víctimas de terremoto en Japón. Entonces son actividades de caridad. Lo interesante de actividades es que hay riesgo para los niños y es para ayudar a otra persona. Y creo que, y eso lo hemos conversado, gran parte de las personas piensan que esas actividades pueden ser aceptables si es lo suficientemente importante y los riesgos son suficientemente bajos. Y ahí es aceptable desde el punto de vista ético. Entonces, eso me hace pensar que en general nosotros pensamos que hay algunas circunstancias en que éticamente está bien exponer a los niños a algún tipo de riesgos por el beneficio de otras personas, especialmente cuando son actividades importantes y el riesgo para los niños es bajo. Entonces, lo que yo traté de hacer es aplicar este tipo de ejemplo a la investigación pediátrica. ¿Cómo se compara esto con la investigación pediátrica? La pregunta, ¿por qué es aceptable eso? ¿Por qué pensamos que cosas como lavar autos para beneficiar a otros es aceptable? ¿Por qué pensamos que éticamente está bien? Aquí está mi idea principal, es que pensamos si el riesgo es suficientemente bajo, puede ser una actividad valiosa para los niños y participen de formas en que hacen cosas que ayudan a otras personas siempre y cuando el riesgo para ellos sea suficientemente bajo. Esto puede ser una buena cosa, una buena forma en que los niños ayuden a otros. Esa sería la respuesta a la pregunta. Pero aquí tenemos dos puntos de vista en los beneficios de la investigación pediátrica. Tenemos la visión de aquellos estudiantes de pediatría, investigadores pediátricos, Canadá y Estados Unidos, que decían que la investigación no beneficiosa no es ética porque explota a los niños, o tenemos otro punto de vista que sugiere que en algunos casos por lo menos puede ser una experiencia aceptable. Entonces lo que hemos tratado de hacer los últimos 6 años es estos puntos de vista demasiado filosóficos, ¿cómo vemos cuál es acertado? Una forma es ver qué es lo que piensan los niños. Hemos hecho un par de estudios para comparar. Acá tenemos uno que publicamos hace 8 años atrás. Acá vemos la cita en la parte inicial, que he trabajado con Jenkins en esto. Este es de 4 lugares en los Estados Unidos, niños de 7 a 14, ¿no? El 70% dijo que... Les preguntamos básicamente lo siguiente: ¿qué pensaban en participar en actividades de caridad como el lavado de autos, por ejemplo? ¿Y qué pensaban en participar en investigaciones no beneficiosas? ¿Y qué pensaban en términos comparativos? ¿Cuál era más ético? ¿Cuál era mejor? ¿Cuál era peor? ¿O cuál era menos ético? Y por gran número, tanto los padres como los niños pensaron que no había mucha diferencia, ya sea que les fuesen lavando autos para ayudar a víctimas de algún fenómeno natural, o los padres y los niños en gran parte pensaron que no había mucha diferencia comparando eso con pruebas clínicas. Pero los que sí pensaron que algunos pensaban que era mejor tomar parte en las investigaciones que hacer la obra de caridad. Y le preguntamos por qué. ¿Qué sería mejor? Le preguntamos. Estar en un estudio para ayudar a otras personas o participar en una actividad de caridad. Para los que dijeron investigación, le preguntamos por qué. Y algunos dijeron cosas como podemos ayudar a más personas, porque podemos ayudar a personas por mucho tiempo, por décadas y por miles y miles, y no solo a unos cuantos. Ese fue el primer estudio que hicimos, eran niños jóvenes. Consideré que la información útil, pero dijeron eran muy jóvenes, y algunos dijeron no, a lo mejor no han entendido en realidad lo que se están preguntando en esta comparación. Hicimos un estudio de seguimiento que lo publicamos hace un par de años, lo hizo con algunos de mis colegas, y este es un estudio que hicimos ya con adolescentes un poco mayores de 13 a 17. Y la respuesta fue muy buena. Estos niños participaban
en lo que yo llamo estudios no beneficiosos, donde ellos se enfrentaban riesgos por el beneficio de otros. Y básicamente le preguntamos qué pensaban, qué les parecía la experiencia, qué les parecía enfrentar riesgos en la investigación para beneficio de otros. Y les preguntamos explícitamente, ¿crees que están sacando ventaja de ti? ¿Te consideras un conejillo de indias? Y por lo menos la gran número de niños sí estaban de acuerdo con lo que hacían, como casi el 70% de ellos pensaban que estaban haciendo algo importante y el 80% pues, se sentían orgullosos de lo que estaban haciendo. Lo interesante sobre esos datos, cuando estamos pensando en la ética en la investigación pediátrica, es que lo que los niños nos dijeron es, y yo no había considerado esto antes, yo estaba pensando en estándares como si es muy similar a las actividades de caridad, no. Uno de los niños dijo sobre la investigación es que hay muy pocas circunstancias en la vida en las que un niño de 10 años puede hacer algo importante que un adulto no puede hacer. Y si pensamos que eso es uno de esos casos en los que tenemos un niño que es 10 y necesitamos sangre para aprender algo de la enfermedad, eso es algo que no puede hacer un adulto, porque esa información no la puede tener de un adulto. Necesitan otro niño de esa edad que tenga esa enfermedad. Y se sentían orgullosos que este era un caso, una situación en la que ellos podían hacer la diferencia y ayudar a otras personas. También preguntamos sobre la comparación que hicimos, comparando, ¿no?, con la actividad de caridad. Y también básicamente pensaron que estaban bien. Algunos dijeron, no me importa si es de actividad o si es una información, creo que es la que preferían las actividades que tenían más posibilidades de ayudar a mayor número de personas y ser menos riesgosas. Hay una serie de estudios, ¿no? Y podemos hacer, creo que eso por lo menos apoya la teoría que yo tengo, teoría filosófica, de participación en esos estudios puede ser valioso para los mismos niños, ellos las consideran valiosas y algo importante, pero ellos creen que es algo importante que están haciendo, no que están siendo explotados, pero que están ayudando. Algunas veces dos presentaciones a investigadores pediátricos en el centro clínico y yo le llamo a la conferencia cómo trabajar en investigación pediátrica y dormir tranquilo en la noche, así le llamo a la presentación. Y creo que lo que sucede muchas veces es cuando los investigadores pediátricos se preocupan por lo que están haciendo, creen que esa investigación es importante, pero se preocupan de estarles sacando, aprovechándose de los niños. Y lo que sucede es que no hablan mucho de la investigación, sino no quieren que uno piense que se enfocan demasiado en los resultados. Y creo que eso es una reacción que se entiende, pero es exactamente la reacción equivocada. Creo que la manera apropiada de hacer la investigación es ser transparente y ser explícito, hacer bastante claro hasta qué punto participan los niños en el estudio, por qué ese estudio es importante y las formas en que puede ayudar. Como he mencionado, esto es algo que los niños pueden sentirse bien sobre esto y solo se sienten bien sabiendo que lo que están haciendo es importante. Esto lo que me sugiere a mí es que la investigación pediátrica ética para tener de manera completamente ética, tenemos que ser más explícitos y claros sobre lo que estamos haciendo. El riesgo, y luego vamos a pasar, es el riesgo suficientemente bajo. Y los riesgos, ¿cuáles son los riesgos aceptables? Muchos lineamientos hablan de un riesgo mínimo. Si es, por ejemplo, solamente una extracción de sangre, se considera aceptable. Muchas regulaciones toman en consideración lo que se llama el riesgo del estándar de la vida. Los riesgos son mínimos si no son
mayores que el riesgo que enfrenta el niño en su vida diaria. Las regulaciones, aquí he puesto regulación de Estados Unidos, que también tiene esta otra categoría, ¿no? Una categoría bastante inusual que en muchos casos no se utiliza. Muchos de los investigadores dicen porque tienen que hacer investigación pediátrica porque los niños no son iguales a los adultos. Pero también les trato de decir a la gente que no todos los niños son iguales éticamente. Cuando hablamos de la ética de la investigación pediátrica, pregúntense, ¿por qué nos preocupa tanto la ética de la investigación pediátrica? Y la respuesta básica es porque los niños son jóvenes, vulnerables y no pueden entender las cosas de la forma que lo hacen los adultos. Pero esas son las preocupaciones importantes, entender que hay una gran diferencia entre un niño de 3 años y uno de 17. En términos de todo lo que pueden entender y qué tan vulnerables son, es una gran diferencia entre 17 años y 3 años. Por lo tanto, lo que deberíamos es proteger especialmente los más jóvenes que no pueden entender. Los que ya pueden entender y tomar sus propias decisiones es otro caso distinto. Entonces es distinto uno de 17, de 15 o de 3 años. Y esto sugiere que no solamente se trata sino que deberíamos preferir trabajar con niños mayores que más chicos. Si se puede hacer algo con niños de 15, 16, es preferible antes de hacerlo con niños de 3 o 4 o 5 años. También pienso que esto sugiere que el estándar de riesgo que utilizamos para niños debe ser distinto para los niños más pequeños. Ahí deberíamos especializarnos. Esto viene de la comparación con las actividades de caridad. Eso es lo que llamo el estándar de participación de caridad. De una manera pienso que saber si el riesgo de una investigación pediátrica es ético o no, deberíamos estar preguntando, ¿pensamos que el nivel de riesgo sería aceptable en una actividad de caridad fuera de la investigación? Algo como el ejemplo que mencionamos del lavado de autos para fin de caridad es el mismo nivel de riesgo, entonces sugerimos que es éticamente aceptable. Si es mayor que ese nivel de riesgo, deberemos aceptar en otro contexto y eso sugiere que sería un problema, salvo que haya algún potencial de compensación para los niños que toman parte. Nivel de riesgo. Ahora, ¿quién decide? Pasamos a eso mayormente las personas que deciden. Los niños no pueden decidir por sí mismos, por lo tanto, les damos el permiso de los padres o de los guardianes legales, o y si no, en Estados Unidos, si el riesgo es mínimo, se requiere el permiso de un padre. Si es más de mínimo y no beneficio, se requiere el permiso de ambos padres. Y muchos hablan también del asentimiento de los niños, que los niños también se entienden suficiente a tomar sus propias decisiones, pero muchos pueden entender algo. La idea es explicarles hasta el punto que ellos puedan entender qué es lo que va a sucederles. Y la forma en que eso se presenta es si son y eso quiere decir que si los niños, ¿qué niños podrían entender? La regulación de Estados Unidos no dan edad. No da edad. Se debe tener el asentimiento de los niños que son capaces. Y para ver si son capaces hay que tomar en cuenta la madurez y la edad del niño. No sé si han oído hablar de esta regla de 7. Es un estándar bastante prominente que creo que tiene como 600 años. Básicamente la idea de nuestra edad tiene como etapas, ¿no? De 0 a 7 no entendemos nada. De 7 a 14 empezamos a entender un poco. Y después de 14 es cuando básicamente hemos crecido y podemos entender las cosas. En base a eso, muchas personas en Estados Unidos han dicho que se puede
empezar a tener este sentimiento a los 7. Yo considero que es muy joven, pero muchas personas lo consideran así. Queremos ver cuál era la práctica de Estados Unidos. Es una encuesta que hicimos hace como 10 años atrás y le preguntamos a los comités de ética qué consideraban y muchos dejaban a criterio del investigador. Ustedes deciden si el niño debe dar el consentimiento. Muchos utilizaban, sí, una cierta edad, pero era distinta. Unos pensaban que era 5, otros a 12. Gran diferencia. ¿Cómo se hace? Ese es básicamente mi punto de vista. Ese es uno de los principios de no maleficencia, es beneficiar el riesgo, el estrés, la carga y las cosas negativas que podrían pasar a los niños. Básicamente esto sugiere que solamente deberíamos desarrollar pruebas de riesgo mínimo si no son beneficiosas para los niños. Si hay un niño en el estudio y si realmente se estresa demasiado, debería detener, solucionar el problema, y si no se puede, hay que sacar al niño del estudio. Ese es el principio básico. Cuando hablamos de investigación con adultos, obtener el consentimiento y dar información generalmente van juntos. Pero darle información nosotros y ellos dan el consentimiento. Entonces, darle información y el acuerdo van juntos. Eso tiene sentido con adultos. Pero creo que si estamos hablando de niños, eso es más problemático, porque a pesar que no vamos a pedir consentimiento, hay buenos motivos para decirles, informarles sobre la investigación hasta el punto en que ellos puedan entender. Mi idea es que debemos darles información apropiada a la edad a todos los niños, ya sea que ellos nos vayan a dar o no su sentimiento. Y informarles conforme sea aceptable a lo que pueda entender. A 5 se le puede decir un poco, a 10 se le puede decir más, si son 15 probablemente puedan entender el estudio, tanto como un adulto. Si tenemos estas reglas y decimos, vamos a poner baja la barra, vamos a sacar a los niños los estudios si ellos lo objetan y les vamos a dar la información de acuerdo a su edad, mi punto de vista es que hay menos importancia para el asentimiento. El asentimiento no es ser tan importante porque le vamos a estar dando la información y vamos a respetarlos en caso de que se disgusten con las pruebas. Entonces creo que lo deberíamos hacer. Yo pienso que la edad para el sentimiento debe ser como 12. Par de preguntas adicionales. Entonces, si van a obtener el consentimiento, ¿cómo lo van a hacer? ¿Van a tener a los niños y a los padres juntos o los van a separar para obtener este consentimiento? Tenemos a los padres que firman permisos, tenemos a los adultos que firman consentimientos, pedíamos a los niños que firmen asentimientos. Otra cosa crucial de la que deberíamos hablar, como mencioné antes, yo estoy en la Junta Independiente en el Comité de Ética y hago investigación con adolescentes. Y parte de la investigación es que a veces le pedimos a los jóvenes de 15 años, 16 años, dicen, ¿consumes drogas? Les preguntamos si es que han tenido sexo con otras personas. Y una de las preguntas cruciales es si, ¿cuál de esa información se le va a dar a los padres? Y a veces es mejor saber qué información vamos a obtener de los niños y vamos a compartir con los padres para que ambos sepan desde un comienzo qué cosas se van a compartir y qué cosas no se van a compartir. ¿Podemos regresar al anterior? Gracias. Uno de los estudios que ya mencioné, el segundo estudio que hicimos, le preguntamos a los niños qué pensaban sobre estos temas, ¿no? Si debían tener asentimiento junto con sus padres o por separado. Y tal vez no les sorprenda, pero
fue dividido. Algunos decían, prefiero que estén mis padres acá, me siento más cómodo si me explican todo, y otros dijeron, no, quiero que mis padres estén fuera de la sala, por ello quiero darles mi propia decisión. Entonces, yo creo que en ese caso va a tener que hacer una evaluación caso por caso sobre qué es apropiado para esta familia, para este niño en este caso. Y el otro, con respecto al número 2. Hay muchas personas que escriben en la literatura de investigación pediátrica y dicen, que dicen que es malo obtener la firma de un menor, porque si le hacen eso, tal vez se sientan comprometidos. Ellos se firman y a veces sienten que no pueden cambiar de idea. Y muchas personas en los Estados Unidos dicen que uno no debería pedirle a un niño que firme como parte del procedimiento de asentimiento. Nosotros les preguntamos a los niños esos y ellos dijeron que sí, muchos dijeron, sí, firmar es tonto, no lo hacemos. Pero casi a todos les dijeron que era importante, que era buena idea. Y les preguntamos por qué. Ellos dijeron, porque eso demuestra que me estás tomando en serio, porque eso hacen los adultos, y si me pides mi firma, quiere decir que me estás tratando como un adulto, quiere decir que me estás mostrando respeto. No sé si en Perú sea igual, pero en Estados Unidos fue así, porque la forma en que los niños ven era muy diferente a la forma en que lo veían las personas de los comités de éticas. Muy bien, entonces la investigación pediátrica es importante y creo que es importante hacerla en muchos casos, es importante hacerla correctamente y también eleva muchas cuestiones éticas importantes y muchas de esas cuestiones éticas son temas que todavía estamos tratando de resolver. Gracias. So now the choice is to ask questions or go have dinner. Buenas noches y muchas gracias por sus interesantes exposiciones. Soy Sonia Cáceres del Comité de Ética del Hospital Nacional 2 de Mayo. Tengo un par de preguntas. La primera es respecto a los estudios que han hecho. Estos 88 niños y los 177, ¿eran a pacientes de centros de salud o eran niños de colegios? Me interesaría saber quiénes son, porque una cosa es estar enfermo y estar en esa condición de ¿no? en una cama que estar fuera y ver las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Y el otro es, me interesa también saber, yo no he tenido oportunidad de ver estudios en niños y sí estaría interesada en conocer hasta qué punto los niños han participado en investigaciones que han conllevado riesgos mayores al mínimo, para conocer, ¿no?, de las experiencias que ustedes tienen allá, por ejemplo, estudios de genética o alguno de ellos, ¿no? Gracias. Yo debía haber dicho que el dilema de ir a comer o de comer o hacer preguntas es difícil, pero en Perú es muy difícil decidir porque tienen muy buena comida. Bueno, primero hicimos 2 estudios con la data que mostró. El primero era con los niños más jóvenes, los chicos más jóvenes. Era una combinación, eran 4 lugares en Estados Unidos y la mitad de esos eran niños que participaban en estudios de investigación y la otra mitad eran niños que simplemente estaban yendo a sus chequeos regulares con el doctor. El segundo grupo de los niños más mayores eran adolescentes que estaban participando en estudios de investigación, pero era una amplia gama de estudios. Eran jóvenes que estaban saludables, que simplemente estaban respondiendo a preguntas por media hora, hasta jóvenes que tenían cáncer o que estaban en tratamiento de trasplantes. Entonces era un rango bastante amplio los que incluimos en estos estudios de investigación. Y esa fue una de las pruebas, porque uno de los primeros chicos que estaba en investigación dijo, sí, dijeron la investigación es buena, pero ¿saben lo que es investigación? Y por eso es que en el segundo grupo realmente nos enfocamos en los chicos que estaban siempre en lo que eran investigaciones. La segunda pregunta, yo por lo menos les puedo decir que en Estados Unidos mucha de la investigación pediátrica que se hace, hay mucha investigación pediátrica que no es beneficiosa, pero el riesgo al que se han expuesto los niños
ya sea son en estudios donde hay un riesgo, un potencial, ¿no? Muchos son riesgosos, pero por ejemplo, un trasplante pulmonar esos son, hay una chance de que se curen, o también hay chances de que mueran, pero hay una chance real de un beneficio clínico que los justifica, o si no, el riesgo es muy bajo. Es decir, okay, 1 o 2 veces que se le saca sangre, o, o tal vez es simplemente un escaneo. Hay un cuestionario. Entonces tenemos un estudio donde se le extraía sangre una vez, se le hacía un escaneado de una resonancia magnética y 2 cuestionarios. Entonces hay un poco de riesgo, pero riesgo muy bajo. Y yo les puedo decir que de la data que hemos encontrado, los riesgos de esos estudios son mucho más bajos de los otros estudios donde muchos participan otras veces. Respecto al comentario de los aspectos beneficiosos de participar, de los niños ven como algo beneficioso de participar en la investigación, me parece muy interesante, pero quería ver si usted podía comentar con respecto a este aspecto positivo, beneficioso de participar en la investigación, pero para investigaciones en recién nacidos o en prematuros, o en edad donde no van a tener conciencia de que están participando y que la decisión es de los padres. Y en segundo lugar, le quería pedir su opinión con respecto a este tema de la firma del consentimiento informado por parte de los 2 padres. Específicamente las condiciones en las que, por ejemplo, en el Perú por ley se pide o es la recomendación de que tenga la firma de los 2 padres. Tenemos muchas veces circunstancias de mamás que son solteras o abandonadas, que no podemos muchas veces probar. Y ahí entra la pregunta, ¿dónde está ese balance entre el principio ético de justicia, porque esas mamás no podrían participar, versus la parte legal? Primero la segunda pregunta. Y hay muchas formas en que las regulaciones de los Estados Unidos podrían ser mejores, pero con respecto a esta pregunta sobre el permiso de padres, creo que la regulación hace lo que es correcto. Básicamente el estándar en Estados Unidos es que dice que si realmente es un estudio de bajo riesgo, basta con que un padre lo firme, cualquiera, no necesitas ambos. Pero si es un estudio de mayor riesgo, entonces se requiere la firma de ambos, salvo que uno de los padres no esté involucrado en la vida del niño. Y en este caso basta con el permiso de un solo padre. Y yo sé que no es perfecto, pero a mí me parece, creo que si yo escribiese la regla, me suena correcto. Entonces esa sería la primera pregunta. La segunda, realmente yo escribí todo un libro sobre su pregunta, lo creo o no. Entonces las personas vienen y me dicen, bueno, tú has dicho que estos niños de 15 años se sienten orgullosos de participar en el estudio, sienten que les sacan provecho a algo. Algo otros puede que digan que no, pero como decimos en filosofías, ok, yo lo acepto, ¿no? Pero ¿qué pasa con los niños de 2 años, de 1 año, recién nacidos? ¿Realmente es bueno para ellos participar en ese tipo de estudios? Lo primero que voy a decir es que no es tan bueno como para un niño de 15 años. El hecho de que lo sepan, uno decide por ti mismo, creo que hace que sea más valioso para alguien de 15 años. Pero para el de 1 año no saben nada, no pueden decidir por sí mismos. ¿Hay algo valioso o no? Yo creo que sí, pero es controversial. Y yo les voy a dar un ejemplo. Y tal vez esto tal vez sea lo último que voy a decir y puedan tener su cena. Yo no sé, ¿ustedes conocen el rotavirus? El rotavirus es una infección que tienen los niños pequeños. El rotavirus, aparentemente todos lo hemos tenido en algún momento en nuestras vidas, pero si tú estás en una situación donde alguien te puede dar agua y mantenerte hidratado, pues nunca va a ser un problema, pero no, puedes enfermarte seriamente. Entonces, probablemente hay unos 300,000 niños que mueren en África debido al rotavirus porque se deshidratan y mueren. Es una enfermedad terrible.
y no se puede saber qué se puede hacer sobre esto. Entonces, las personas del NIH hace unos 15 años en otro lugar desarrollaron 2 vacunas posibles para el rotavirus. Hicieron pruebas y eso va a hablar de Carla. Tenían que hacerlo, tenían que hacer un control con placebo. Entonces, era una pequeña inyección y tomaron niños de 6 meses. Y a algunos de ellos les daban, con rotavirus, les daban placebo, ¿no? Niños de 6 meses. Y aquí está la pregunta. ¿Ustedes qué creen de la ética de hacer una inyección de placebo para un niño de 6 meses? Y aquí es como yo respondo a tu pregunta. Y es como yo lo respondo. Y ese es el ejemplo filosófico. Y yo quería hacer el estudio. Yo vi a Roger, uno de los investigadores líderes de esto, ¿no? Quería hacer la encuesta. ¿Es mejor para aquellos niños que estén en esos estudios o no? Y aquí esta es la forma en que los filósofos hubiesen respondido a la pregunta. Pregúntense esto. Imagínense que resulta que ustedes pudiesen haber estado en ese estudio. Imaginen 2 opciones para su vida. Tu vida es exactamente como estaba, pero tú fuiste uno de esos infantes en ese estudio de rotavirus que resulta, como ustedes saben, la infección de rotavirus, la vacuna fue muy efectiva y posiblemente ha salvado a cientos de miles de vidas al año. Muchas vidas, cientos de miles de vidas se han salvado por esos estudios. Pero ¿cómo te hubiera sentido que tus padres te hubieran puesto en este estudio cuando tenías 6 meses? ¿Alguna vez lo has pensado? ¿Ves? Eso es lo que yo pienso. Yo creo que hay 2 opciones. Si tú crees que toda la investigación pediátrica es una explotación no ética, yo diría que me siento mal. Siento que los padres me entregaron y me usaron como conejillo de indias. Pero yo no tengo esa reacción. Realmente tengo la reacción de que, ok, me hubiera parecido chévere participar en ese estudio. Tal vez no fue la gran casa, pero yo fui parte de este proyecto enorme que al final lideró a la protección y salvar cientos de miles de vidas al año. Entonces está chévere. Y yo creo que es bueno ser parte de eso. Yo creo que ese ejemplo me lleva a pensar de que incluso para los niños de 6 meses que desconocen eso, que no lo entienden, que no puedan ni siquiera decir sí, porque ni siquiera puedes comunicarte con ellos, de todas maneras hay una forma en la que es valioso para ellos. Y si eso es correcto, esto justifica un poco de riesgos de ellos en la ventaja de esto. Pero hay que buscar la forma de no explotarlos, si es que el riesgo es lo suficientemente bajo y el estudio es valioso. Y entonces, ok, eso es algo valioso incluso si tienen solo 6 meses. Pero como les dije, la mayoría de personas con las que hablo, la mayoría de padres me dicen, están de acuerdo con eso, pero muchos filósofos me dicen, no estoy tan seguro. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta más, doctor. Hace algunos años, la Nuffield Foundation de Londres postulaba o recomendaba que en aquellas investigaciones en niños que fueran hechas o propuestas para países en desarrollo debieran haber sido previamente realizadas en el país de origen. ¿Eso sigue vigente o ya no existe? I think Creo que hace 10 o 15 años atrás teníamos esta idea de que queríamos tener mucho cuidado al proteger a las poblaciones vulnerables. Y las poblaciones vulnerables pueden ser a veces personas en países de bajos ingresos. Entonces pensamos que la forma de protegerlos era decir, ok, si vamos a hacer estudios particularmente en niños, deben de hacerse primero en países desarrollados que en lugar de países en desarrollo. Entonces por un tiempo una regla que lo que eran estudios de fase 1 y niños deberían realizarse en países desarrollados y no países en desarrollo.
Creo que muchas personas ya no apoyan esa idea y es porque hay otro principio ético en el cual se estaba pensando y está la otra preocupación. Las personas se empezaban a preocupar de que lo que va a pasar es que las investigadores de Estados Unidos y de Europa del oeste se ven a Zimbabue y luego van a regresar a Estados Unidos y van a tomar ventaja de estas personas. Y eso se veía mal. Entonces empecé a decir, deberías hacer los estudios en aquellos lugares donde la medicina va a ser utilizada y donde sería útil en caso de funcionar. Entonces ese principio va en contra de la idea de solo hacer los estudios primero en países desarrollados. Entonces la respuesta es, no importa si son niños o no, si son adultos o no, si son países desarrollados o no, uno debe hacer los estudios en aquellos lugares donde esas intervenciones van a ser utilizadas si es que resultan ser efectivas. Y si es un país desarrollado, que se haga en el país desarrollado, y si es un país en vías de desarrollo, que se haga en un país en vías de desarrollo.